la extensión y el adelanto de las vacaciones de invierno, la futura condonación del CAE y la violencia en los recintos educacionales fueron los principales temas abordados en la interpelación que enfrentó el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en la Cámara Baja. Para conversar sobre esto y otros temas, estamos junto al diputado de la UDI, Jorge Alessandri. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por esperarnos y conversar a esta hora con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por el contacto. A ver, hablemos de la interpelación. Usted fue el interpelador, de hecho, quien hizo el cuestionario al ministro Ávila. En rasgos generales, ¿cuál es su apreciación y conclusiones con respecto a lo que fue esta instancia el día de ayer? Nosotros creemos primero que es una herramienta de fiscalización que sirve porque tienes un interrogatorio, cuestionario de 2 horas o 2 horas y media en que el ministro tiene que responder los temas que al Parlamento y por supuesto que a la ciudadanía le preocupan. Fue difícil porque no contestaba las preguntas, pero logramos a mi juicio cosas muy importantes. Por ejemplo, después de 12 preguntas sobre la violencia, logramos que dijera: no nos vamos a sentar con los que quemen micros a raíz de la violencia que se produce afuera de los establecimientos educacionales. Respecto del CAE, también después de una larga discusión, porque él no sabía a quién se le va a condonar, cuándo, si viene en la reforma tributaria, si no viene, costó mucho esa precisión, pero sí pudo salir una frase de boca del ministro muy importante, que a los diputados que no han pagado el CAE tenían que acercarse inmediatamente a pagarlo, en el entendido que esa frase también va para todos los que tienen trabajo, que tienen un buen trabajo, un buen sueldo. No hay excusa para que no estén pagando su deuda de CAE, porque desde que el presidente lo anunció siendo candidato hace más de 9 meses, la mora en el CAE empezó a aumentar. La gente dejó de pagar con la esperanza de que le condonen. Por tanto, en otras cosas fue muy difícil que el ministro respondiera con certeza. Por ejemplo, en la suspensión de clases. Reconoce que la instrucción vino de salud, reconoce que fue descoordinado, pero no nos pudo decir ninguna medida previa que él haya hecho para evitar la suspensión. Y después, en lo negativo, me impresionó o nos impresionó mucho que no valorara el esfuerzo de las clases telemáticas, que a mi juicio jamás reemplazan una presencial, pero ayudaron mucho durante el coronavirus. Y también respecto a que en Chile ese sueño de que la carrera universitaria te saca de alguna manera y te promueve a una posición de mayores ingresos, ese sueño de la meritocracia, del título profesional, el ministro también lo cuestionaba, decía que no había funcionado en los últimos 30 años y nosotros pensamos que sí, que requiere muchas mejoras, pero que Chile está mucho mejor en esto que hace algunos años atrás. A ver, son varios temas. Me quería quedar unos segundos con lo que usted comentaba, con la condonación del CAE. Fue un tema bien relevante, parte también de la hoja de ruta en la campaña del entonces candidato Gabriel Boric, y también esta semana ha sido relevante en términos del informe de caracterización que presentó el Ministerio de Educación para ponerle rostro, digamos, a quiénes son las y los deudores del CAE. Ha habido discusión con respecto a la metodología, a efectivamente quiénes son, pero en lo concreto también el ministro Ávila, y entiendo que también lo mencionaba ayer en la interpelación, señalaba que ya el 2023 se está evaluando ingresar proyectos para lo que va a ser la condonación, que algunos dicen debería ser universal, otros que no. A ver, lo escucho. Pero imagínese usted que a raíz de lo que pasó ayer en la interpelación, que el ministro Ávila dice que mucha de la plata para condonar el CAE viene de la reforma tributaria, ¿sí? Hoy día en la mañana Mario Marcel sale de nuevo a contradecirlo y dice: no señor, en la reforma tributaria un 0,4 de lo recaudado del PIB va a educación, pero a infraestructura, a profesores, a otros temas, a planes, no va a condonar el CAE. Por lo tanto, el ministro todavía no sabe de dónde va a sacar la plata. Y esa gente que en la campaña del 2021 le prometieron, ya estamos esperando para el 2023 ingresar al Parlamento. Y usted sabe que en el Parlamento se puede demorar entre 6 meses o 1 año en salir. Entonces, 4 años después, en que la gente... Y va a depender también de la discusión de la reforma tributaria, que no es para nada fácil. De la primera parte, digamos, de los proyectos que ya ingresan. Entonces, en el fondo, hay una promesa presidencial en el programa de gobierno y hoy día no hay certeza a quién le van a perdonar, cuánta plata cuesta, cuál va a ser el reemplazo, porque yo noté ayer en el ministro una gran vocación por destruir los sistemas que hay. Dijo: no me gusta el CIMSE, no me gusta la evaluación docente, no me gusta el CAE, que es legítimo que no te gusten. Pero la pregunta mía era: ok, vas a eliminar todas esas cosas,
¿cuál es tu propuesta alternativa? Porque hay que evaluar a los profesores de alguna manera. Sí. A los alumnos también Ahora, hay que evaluarlos sí, para ver si yo están entiendo, aprendiendo. yo entiendo, diputado, pero para ser justo, estos son temas, el CIMSE, el CAE, que llevan años y el gobierno lleva un semestre. Entonces también hay que evaluar, instalarse, ya la instalación pasó hace rato, y hay que hacer un diagnóstico para finalmente presentar algo que sea un reemplazo. O sea, también desde lo justo, Sí, digamos, y la realidad, desde la realidad más que lo justo, digamos. Pero igual ha pasado tiempo, o sea, desde que ellos ganaron la segunda vuelta, ¿cierto? En diciembre, van 8 meses. Sí, pues, pero En otra esos cosa es 8 con meses, guitarra cuando ya es gobierno. y además ellos 4 meses tenían de un gobierno. programa de gobierno que le ofrecieron al país donde yo esperaba que estuvieran las alternativas. Los gobiernos son muy cortitos. Si usted, en el fondo, ellos están esperando el plebiscito, esa es la verdad. Si los proyectos están, la duda es, ¿van a necesitar presentar ciertos proyectos o su programa de gobierno viene en la nueva constitución? Y eso de perder un año cuando un gobierno es de 4 es tremendamente grave porque los problemas de migración, de delincuencia, de educación siguen avanzando. Por tanto, es una mala receta. Yo le recomiendo con mucha humildad al gobierno no esperar al plebiscito, sino que gobernar de inmediato y empezar a poner soluciones a los temas. Ahora, vamos con otro punto también que fue parte de la interpelación, la violencia en los recintos educacionales. Usted destaca que finalmente, después de varias preguntas, logra una declaración por parte del ministro Ávila de condenar a quienes terminan con hechos delictuales. Y es delito y es violencia y no hay ninguna discusión al respecto, por ejemplo, la quema de buses o otro tipo de manifestaciones. Pero dentro de los establecimientos educacionales, cuando hay tema psicosocial, cuando hay también efectos de la pandemia, ahí hacia dónde y qué pudo rescatar de las declaraciones del ministro, porque hay también planes de gobierno, planes también del Ministerio de Educación que se están desarrollando para justamente mejorar el ambiente escolar, lo que finalmente tiene una serie de efectos positivos, eso es indudable. Claro, el ministro al decir yo no me voy a sentar con nadie que queme una micro, en el fondo está cambiando la posición. Al principio interior, ¿cierto? En abril decía yo voy a dialogar con todos, así que es positivo lo que él dice, marca la diferencia de lo que pasa dentro del colegio con lo que pasa afuera. Yo le puse el caso del INBA, donde habían golpeado incluso al rector, y por supuesto que él nos planteó que va a trabajar en los manuales de convivencia escolar, que va a trabajar en los petitorios de mejoras en infraestructura, pero para nosotros era muy importante que él definiera esa diferencia con la violencia, logramos que lo hiciera. También creemos que esos alumnos deben tener una sanción. Si en el INBA hay 1.200 alumnos y son solo 100 los más violentos, conflictivos, debiera existir una expulsión, debiera existir cambiarlos a otro colegio, separar a esos grupos más conflictivos, porque tenemos que proteger a esos 1.100 que sí quieren estudiar. Claro. Las expulsiones se han detenido. Ellos dirán que van a buscar otras formas de hacer mejores manuales de convivencia. Yo digo que hay que caminar y mascar chicle a la vez. O sea, uno puede trabajar el tema de fondo, condenar la violencia y además mejorar los manuales, todo al mismo tiempo. Sí, nos quedan algunos minutos, diputado, y por supuesto quiero ir a otro tema, aprovechando también la gentileza y esta conversación. Y quiero llevarlo a lo que fue el día de ayer, la discusión en la Cámara Baja, la Cámara de Diputadas y Diputados, con respecto al proyecto de infraestructura crítica, principalmente este veto sustitutivo presentado por el gobierno. Se explicaba desde el gobierno que buscaba definir de mejor forma lo que era la cadena de mando. Ahora, le hago la siguiente pregunta, desde uno como espectador. ¿Cómo se entiende que un proyecto ingresado por parlamentarios del entonces oficialismo, hoy oposición, durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, apoyado también por ese gobierno, sea votado en contra por la gran mayoría justamente de ese sector, en este caso, la hoy oposición? Bueno, dos factores, dos cosas distintas. Primero, lo que votamos ayer no fue el proyecto de infraestructura crítica del gobierno anterior, tampoco el que habíamos acordado en la comisión mixta con el Senado, sino que llega el gobierno y hace un veto sustitutivo, o sea, borra totalmente el texto del Parlamento. ¿Pero totalmente o el punto que había señalado con respecto a la cadena de mando? Totalmente, por eso se llama veto sustitutivo. Cuando tú le pones un párrafo más, se llama veto aditivo. En este caso es sustitutivo, es una acción fuerte, es un martillo, es una acción violenta donde el Ejecutivo te dice, saco todo lo hecho por el Parlamento y pongo este nuevo texto sobre la mesa. Cuando tú haces eso, a mi juicio tienes que ir a explicarlo al Congreso. Tienes que decir por qué borraste uno para reemplazarlo por otro. No lo hizo eso ni la ministra de la cartera ni el ministro Jackson. Por tanto, esa es la parte formal de tramitación legislativa. Pero también nosotros sabíamos, y esto prendió las luces de alerta, que
teniendo este proyecto de infraestructura crítica que está diseñado para proteger cosas, iban a retirar o dejar de usar el estado de excepción que está diseñado para proteger personas. Nosotros sentíamos que eran complementarios los dos. Nosotros sentíamos ¿El estado de excepción también? que eran... Bueno, el estado de excepción usted lo decreta para zonas geográficas, provincias, es distinto. El estado, la infraestructura crítica está pensado más focalizado para proteger agua, luz, gas, telecomunicaciones. Esto viene de la etapa post-estallido social, cuando el gobierno de entonces manda a proteger las estaciones eléctricas y el Frente Amplio se opone porque dice, estás protegiendo infraestructura privada con funcionarios públicos, con agentes de seguridad del Estado. De ahí nace esta idea. Pero hay un error legislativo y por otra parte nosotros temíamos que ellos iban a usar la infraestructura crítica, no iban a usar más el estado de excepción y la Araucanía iba a quedar con menos militares. Por eso nosotros, pero no solo nosotros, 17 votos también de oficialismo votan ayer en contra. Sí, pero con un argumento distinto, desde el oficialismo donde no quiere ni estado de excepción constitucional ni resguardo de infraestructura crítica, distinto al de la oposición en este caso, fue eso. Claro, pero la carga de la prueba estaba en el ministro Sexpress en el fondo. Si usted usa esta herramienta, que en el fondo es el todo o nada, cuando usted hace un veto sustitutivo, antes de usarla, usted conversa los votos, lo plantea, menciona las diferencias. Usar esa herramienta tan potente y no ir a explicarla me pareció, y le pareció a varios parlamentarios, una falta de respeto hacia el legislativo. Sí, y en ese sentido, diputado, ¿cómo se entiende entonces que sí pasó el Senado, el mismo día de ayer, digamos, tras la discusión en la comisión respectiva? Bueno, en el Senado hubo una negociación política a raíz de los 4/7. Recuerde este otro proyecto de ley que estaban entrampando el senador del Frente Amplio, el senador Latorre en el Senado, y llegaron a un acuerdo. Votaban a favor de infraestructura crítica y tramitaban hasta total despacho los 4/7. Sí. Hubo una negociación política que es parte de lo que ocurre en los parlamentos, pero eso fue con una Cámara. Sí, pero acláремelo entonces, para aclararlo entonces, entiendo perfecto, y eso es parte también del trabajo legislativo, es indudable, así funciona, y es parte de la política. Pero finalmente uno entendería que en el Senado la oposición apoyó un proyecto que usted considera que es totalmente distinto y que es malo, a cambio de poder aprobar otro. O sea, aquí una moneda de cambio que no funcionó, digamos, en la Cámara de Diputados porque no está siendo discutido el proyecto de 4/7, para entenderlo. No ha llegado el de 4/7 todavía. Sí, yo lo sé. Porque viene del Senado, pero va a llegar. En el fondo, el ministro hizo su negociación legítima en el Senado, pero se le olvidó que existía otra Cámara. Pero sí convenció a los parlamentarios de la oposición, a eso me refiero en el Senado. Efectivamente convenció en el Senado, pero se le olvidó que existía otra Cámara autónoma y que también requería una explicación del porqué de este veto sustitutivo y, lo más importante, del por qué iban a usar solo infraestructura crítica y no estado de excepción. Yo lo entiendo perfecto, pero yo lo entiendo perfecto, diputado Alessandri, pero ¿cómo entonces se coordina y se entiende que, por ejemplo, un senador de la oposición vote a favor de este veto sustitutivo en el Senado, pero otro diputado o diputada de la oposición lo vote en contra? A eso me refiero, la coordinación también de los partidos en términos de las materias legislativas. Es que se están pidiendo cosas distintas. Ellos pedían una cosa que era tramitar los 4/7, les parecía bien el fundamento del proyecto, y nosotros tenemos esta luz de alerta que quizás los senadores no tuvieron a la vista, que era decir, si tenemos infraestructura crítica, vamos a dejar de ocupar estado de excepción. Yo no sé si el senador Macaya, si el senador Durana tuvo esto a la vista. Nosotros sí lo tuvimos a la vista, sí conversamos el tema, e incluso yo lo hablé con el presidente del partido y le dije, ante esta nueva noticia de que se puede descartar que la Araucanía termine con menos presencia militar, ¿usted cree prudente? Claro. Y el presidente del partido me respondió, sí, lo creo prudente. Votar distinto, me refiero. Sí, perfecto. Diputado Alessandri, se nos termina el tiempo, pero como siempre agradecerle estos minutos y la conversación con Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Que le vaya muy bien.